Estas son las noticias reportadas en medios norteamericanos con impacto en Venezuela, hoy 1 de mayo de 2025. La Organización Global de Derechos Humanos Human Rights Watch instó a Estados Unidos y a otros gobiernos a reforzar su apoyo a las personas que buscan un cambio democrático en Venezuela y al mismo tiempo exigir cuentas a el dictador Nicolás Maduro por la represión de la disidencia que intensificó después de robarse las elecciones presidenciales del año pasado. Human Rights Watch pidió específicamente a Estados Unidos que considere imponer sanciones adicionales a funcionarios y miembros de las fuerzas de represión de la dictadura. También solicitó sanciones contra grupos armados paramilitares leales a Maduro, vinculadas a la violencia y a la violación de derechos humanos generalizada que se dieron tras las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado. Al mismo tiempo, la organización recomendó a Washington rescindir una orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó en febrero que impone sanciones a la Corte Penal Internacional por investigar a Israel. La orden ejecutiva, según el Grupo de Derechos Humanos, podría afectar una investigación en curso por parte del fiscal de la Corte sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Maduro, que por cierto todavía no avanza a la velocidad necesaria. Aunque la administración Trump no ha objetado específicamente la participación de la Corte Penal en la situación en Venezuela, el programa de sanciones aparece diseñado en parte para enfriar la cooperación más amplia con la Corte Penal e intimidar a los funcionarios de esta Corte y probablemente afectará los derechos de víctimas a nivel mundial, señaló Human Rights Watch en un informe que se publicó este miércoles. El informe, por cierto, es el último trabajo de defensores de derechos humanos que documenta la campaña de represión postelectoral en Venezuela contra miembros de la oposición política, manifestantes, periodistas, transeúntes y muchos otros venezolanos. Sus hallazgos han implicado a las fuerzas de seguridad del Estado y a grupos armados leales a Maduro en asesinatos, torturas y otros abusos en todo el país durante y después de las manifestaciones que surgieron tras los comicios. Más de 2.000 personas, como ustedes saben, fueron detenidas en los días posteriores a la elección y cientos fueron acusadas de cargos de terrorismo e incitación al odio sin que se presentaran pruebas. Muchos detenidos, incluidos miembros de la oposición y ciudadanos extranjeros, fueron sometidos a desapariciones forzadas, como en las peores dictaduras de América Latina. La mayoría de esos detenidos han sido liberados de acuerdo a la Fiscalía de la dictadura, pero decenas de personas afiliadas a la oposición siguen tras las rejas. Citando cifras del partido opositor 20 Venezuela, el informe muestra que 285 personas afiliadas a la oposición fueron detenidas entre noviembre de 2023 y abril de 2025. Al 10 de abril, 100 de ellas habían sido liberadas. En su informe, Human Rights Watch insta a los gobiernos extranjeros a presionar al régimen de Maduro como palanca para asegurar que se progrese de una forma verificable en temas de derechos humanos. Eso incluye la liberación de personas detenidas arbitrariamente y sometidas a desapariciones forzadas. También la divulgación del paradero de todos los detenidos, algunos de los cuales permanecen desaparecidos, y el cierre de casos basados en delitos fabricados, que yo diría son casi la mayoría. El grupo además pidió a Estados Unidos que nuevamente disponga de fondos para programas humanitarios y de derechos humanos en Venezuela. El grupo de derechos humanos señaló que las decisiones de la administración Trump de cancelar la asistencia extranjera en todo el mundo han impactado organizaciones que desempeñan roles claves en Venezuela, incluyendo periodistas independientes y aquellos que brindan apoyo legal y de otro tipo a personas
que han sido detenidas arbitrariamente. Y el Departamento de Homeland Security presentó cargos esta semana contra un inmigrante venezolano al que identificó como el líder de la organización terrorista Tren de Aragua en el estado de California, un importante golpe contra la agrupación criminal patrocinada por Nicolás Maduro. El sujeto fue identificado como Jonaiker Gallegos, quien había estado usando el nombre de Jonaiker Rafael Martínez Ramos. Jonaiker se encontraba bajo custodia en California por delitos menores que había cometido relacionados con el robo de cheques en blanco y posesión de un documento de identidad oficial falso. Jonaiker fue localizado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional el pasado 22 de abril y había estado detenido de acuerdo a un alto funcionario de la administración Trump. Eso hace ya una semana. Los agentes pudieron determinar que Martínez Ramos probablemente era una identidad falsa tras obtener información sobre los artículos que poseía al momento de su arresto por las autoridades locales. Fue identificado como Jonaiker Gallegos el 23 de abril, 2 días después de ser detenido, después de que la Unidad Nacional de Pandillas de Homeland Security Investigations obtuviera fotos de sus tatuajes y de su fichaje policial, con el cual se aseguraba que era miembro del Tren de Aragua. Los analistas también pudieron localizar sus publicaciones y fotos en las redes sociales que finalmente confirmaron la verdadera identidad de Jonaiker Gallegos mediante incluso tecnología de reconocimiento facial. El criminal venezolano fue arrestado formalmente el 25 de abril por violaciones al título 8 de inmigración, según el alto funcionario, quien también afirmó que fue identificado además como líder del Tren de Aragua en California. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos también confirmó el arresto de Gallegos. En Los Ángeles, las agentes federales coordinaron con las autoridades estatales y locales para poner a Gallegos bajo custodia federal por cargos relacionados con inmigración. Y en Venezuela, las exportaciones petroleras cayeron casi un 20%, hasta unos 700,000 barriles por día en el mes de abril, su nivel más bajo en 9 meses. La caída se debe a las cancelaciones de cargamentos de crudo por parte de PDVSA a la firma Chevron, obligando a retornar los barcos con el cargamento. El mes pasado, la empresa PDVSA suspendió la mayoría de los envíos de crudo que había asignado a Chevron y ordenó la devolución de algunos cargamentos de petróleo con destino a Estados Unidos en medio de la incertidumbre sobre los pagos relacionados con la aplicación de las sanciones estadounidenses. Las medidas acortaron el plazo del 27 de mayo que Chevron había establecido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para reducir gradualmente sus operaciones y exportaciones petroleras desde Venezuela, que está sujeta a sanciones desde 2019. Un total de 32 buques zarparon de aguas venezolanas el mes pasado, transportando un promedio de casi 700,000 barriles por día de crudo y combustible y 357,000 toneladas métricas de subproductos del petróleo y productos petroquímicos, según datos de monitoreo de buques publicados por la agencia Reuters. El principal destino de las exportaciones petroleras de Venezuela sigue siendo China, con unos 420,000 barriles diarios de producto, seguida de Estados Unidos, que recibe 138,000 barriles por día, y la India con 64,200 barriles, según datos y documentos. Las exportaciones de crudo venezolano de Chevron a Estados Unidos se desplomaron un 69% hasta unos apenas 66,000 barriles por día, después de haber estado en casi 240,000 barriles debido a estas medidas de PDVSA y, por supuesto, a las sanciones reintroducidas por Trump contra la dictadura. Sin embargo, otros clientes de la empresa estatal en Venezuela, como la francesa Maurel y Prom de Francia, la estadounidense Global Oil Terminals y la
firma de la India Reliance aumentaron su consumo de crudo y subproductos venezolanos antes de que concluya la fecha límite del 27 de mayo, en la cual todas estas empresas tienen que dejar de operar en Venezuela. Como parte de los intercambios de petróleo en algunas de estas empresas, las importaciones venezolanas de nafta pesada aumentaron unos 94,000 barriles por día en abril, desde los 82,000 que estaban en el mes de marzo, lo que permitió a PDVSA aumentar el almacenamiento de este importante diluyente nafta, muy importante para tratar o para procesar los crudos extrapresados y poderlos transportar. La compañía detuvo entre fines de marzo y principios de abril uno de sus principales mejoradores de crudo en Petropiar, operado junto con Chevron para modificar la producción en la instalación, una de sus estrategias para refinar más a nivel nacional, como se indica en los reportes de Reuters. La reducción de las exportaciones de petróleo venezolano es un duro golpe a las finanzas de la dictadura, que primero nos rinde cuentas de estos ingresos y que luego los usa en gran parte para pagar la estructura represora que oprime a los venezolanos, además de pagar sobornos para garantizarse la lealtad de los venezolanos. Veremos hasta cuándo puede seguir haciendo estos pagos criminales la dictadura. Y Estados Unidos firmó con Ucrania un esperado acuerdo para la explotación de minerales estratégicos que están en reservas ucranianas, un evento que, por cierto, podría tener repercusiones para Venezuela. Según informó en un comunicado el Departamento del Tesoro, este acuerdo contribuirá a los esfuerzos de reconstrucción de Ucrania tras la guerra y pone ahora entre la espada y la pared al régimen de Vladimir Putin. El presidente Donald Trump insistió repetidamente en la necesidad de este acuerdo como requisito previo para ofrecer futuras garantías de seguridad a Kiev, mientras Ucrania lucha contra la invasión rusa de su territorio. En el comunicado, el gobierno norteamericano dijo que el acuerdo envía a Rusia una señal de que la administración Trump está comprometida con un proceso de paz centrado en una Ucrania libre, soberana y próspera. El acuerdo inicial debía haberse firmado en febrero, pero fracasó tras un acalorado intercambio entre Trump y Zelensky en la oficina Oval, en la Casa Blanca, en el que el presidente norteamericano acusó a su par ucraniano de jugar con la Tercera Guerra Mundial. Horas después de conocerse la firma de este acuerdo, Trump dijo que esto representa una compensación por el dinero que Estados Unidos se ha gastado en la guerra a favor de Ucrania, por supuesto, hasta la fecha. Biden les entregó 350,000 millones de dólares a Ucrania, dijo el mandatario norteamericano en una declaración reciente, añadiendo que alcanzaron un acuerdo con el que, en teoría, obtendríamos mucho más que esos 350,000 millones. El acuerdo implicará la creación de un fondo de inversión conjunto para buscar minerales estratégicos, tierras raras, etcétera, y establece cómo se dividirán los ingresos entre los dos países. Según el Departamento del Tesoro, el recién creado Fondo de Inversión para la Reconstrucción entre Estados Unidos, Ucrania, reconoce el importante apoyo financiero y material que Washington ha brindado a Kiev desde la invasión rusa en febrero de 2022. El presidente Trump concibió esta alianza entre el pueblo estadounidense y el pueblo ucraniano para demostrar el compromiso de ambas partes con la paz y la prosperidad duraderas en Ucrania, dijo el secretario del Tesoro norteamericano Scott Bessent en el comunicado. Y para que quede claro, continuó el secretario Bessent, ningún Estado ni persona que financió o suministró material a la maquinaria bélica rusa podrá beneficiarse de la reconstrucción de Ucrania. Un mensaje, por supuesto, dirigido a China y a otros países que apoyaron o que han apoyado a Rusia hasta ahora. Tras la firma del acuerdo, en una publicación en ucraniano en la red X, la ministra de Economía de Ucrania, Yulia Svidirenko, afirmó que el Fondo de Inversión para la Reconstrucción ayudará a atraer inversión occidental a proyectos ucranianos de minerales, petróleo y gas. Dijo que los recursos seguirán siendo propiedad de Ucrania
y que Kiev decidirá de dónde extraerlos. El acuerdo aún debe ser ratificado por los legisladores ucranianos. También dijo que la asociación sería equitativa al 50%, mitad y mitad, y añadió que el acuerdo no incluye ninguna obligación de deuda con Estados Unidos que contribuirá a atraer inversión y tecnología a los proyectos en Ucrania. Según Ucrania, Estados Unidos aportará a cambio nueva y decisiva asistencia militar a Kiev, incluyendo, por ejemplo, sistemas de defensa aérea y quizá mucho más. Un incremento de la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania pone el conflicto con Rusia en una nueva perspectiva. Si Rusia no acepta un plan de paz, sino continuar haciendo la guerra, se enfrentará a una Ucrania repotenciada con la ayuda de Estados Unidos. Esto significa que Rusia continuará sumida en una guerra que le está consumiendo grandes recursos financieros y militares, muchos de los cuales, por cierto, no llegarán para apoyar la dictadura de Nicolás Maduro. Y de la misma manera que Rusia tiene un panorama ahora más complicado con este acuerdo firmado entre Estados Unidos y Ucrania, otros de los muy pocos aliados de Maduro, China, está también experimentando una seria debacle en su comercio internacional gracias a la política de aranceles de Trump. El motor manufacturero de China está fallando significativamente y nuevos datos están revelando el golpe más severo a la economía china desde el confinamiento mundial a causa del COVID. La economía china pasó del crecimiento a la contracción después que el índice de gerente de compras, PMI, un indicativo muy importante, cayera por debajo de 50 en abril a causa de los aranceles. Los nuevos pedidos de exportaciones desde China se desplomaron a su nivel más bajo desde diciembre de 2022, cuando China aún estaba bajo confinamiento, según cifras publicadas por The Wall Street Journal. Importantes instituciones financieras como el banco con sede en Hong Kong, UBS y Goldman Sachs, han recortado sus pronósticos de crecimiento para China. Las cifras son la última señal hasta el momento de que la ofensiva comercial de Trump contra China podría estar empezando a funcionar. Definitivamente es peor de lo esperado, muestra que los aranceles comenzaron a hacer mella, dijo Robin Shin, economista jefe para China en la firma norteamericana financiera Morgan Stanley. La última recesión se produce después de que las señales de advertencia previa mostraran indicios de problemas en la economía china. Los envíos de carga chinos ya han caído hasta un 60%, de acuerdo a un informe reciente de la agencia Bloomberg. Por otro lado, según la firma financiera Goldman Sachs, se estima que hasta 16 millones de empleos en China podrían desaparecer como resultado directo de esta ofensiva de los aranceles de Trump. Estados Unidos impuso inicialmente un arancel del 10% a los productos chinos en el mes de febrero y luego lo aumentó a medida que Pekín respondía con sus propios aranceles. Cuando Trump ofreció a la mayoría de los países una pausa de 90 días para negociar, a China se le negó la oportunidad para esa negociación. En cambio, Trump aumentó aún más sus aranceles contra China, que ahora llegan al 145%. En algún momento, ojalá en un futuro cercano, China se dará cuenta de que los días de estafar a Estados Unidos y a otros países ya no son sostenibles ni aceptables, escribió Trump recientemente en las redes sociales. Actualmente, Estados Unidos, como dijimos, impone un arancel de 145% a los productos chinos y China, a su vez, cobra un arancel del 125% a los productos estadounidenses. También, por cierto, se ha reportado que a pesar de la posición desafiante de Pekín frente a los aranceles, el régimen comunista ha comenzado a hacer concesiones calladamente, buscando llegar a un acuerdo comercial que detenga la debacle de la economía china. Tiempos preocupantes para los aliados de Maduro. Hasta aquí las noticias.